Estamos todos juntitos y también con el anhelo de poder tener un buen tiempo de conversación con quien nos va a acompañar en esta mañana, en este contexto de celebración de estos 30 años del Ministerio Armonía, y donde hemos estado compartiendo y conociendo ministerios, pastores, hermanos que comparten también la programación de Armonía. Hermano Juan, ¿estás por ahí? Sí. Por aquí estoy, hermana María Soledad. Eso es. Muy buenos días, Pastor Boris, a todos los hermanos. Gusto en saludarles en este día que ha hecho el Señor. Gratamente ya en nuestro último día de entrevista o de conocer a nuestros hermanos pastores de ministerios asociados. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Héctor Salcedo, pastor de la Iglesia Bautista Internacional. También, como ayer teníamos y podíamos compartir por la tarde con el pastor Luis Núñez, el pastor Héctor ha estado con nosotros en bastantes mensajes que han sido transmitidos en Armonía, sobre todo en el contenido de las finanzas y con los hijos. Así que, pastor Héctor, muy bienvenido en este día. Estamos junto a nuestra hermana María Soledad y el pastor Boris Rodríguez. Muchas gracias, Juan, por la invitación, y gracias a la hermana María y Boris también por recibirme en su programa, y los felicito a ustedes y a todo el equipo que está detrás de Armonía por estos 30 años que celebran. 30 años es mucho en cualquier ocupación, así que les aplaudo. Así es, mucho, son 3 décadas. Bueno, muy bienvenido, pastor. Hemos estado leyendo parte del libro, de aquí aparece una reseña, ¿no?, del libro que escribió, pero quisiéramos conocerle primeramente. Yo sé que vamos a tener poco tiempo, así es que lo vamos a aprovechar lo más que podamos, pero que nos cuente un poquito de usted, de la familia, cómo llega también al ministerio que está llevando adelante. Bien, gracias, hermana María. Bueno, como ya ustedes dijeron, mi nombre es Héctor Salcedo, soy un hombre cristiano, casado felizmente desde hace 17 años y medio con mi esposa Charvela. Tenemos 2 hijos, uno de 13 años, Elías, Ajá, y uno de 9 años, Daniel. Así que esa es la parte familiar, y estoy extremadamente agradecido de Dios, de lo que me ha permitido experimentar como esposo y como padre. Yo diría que esas experiencias han sido las que más teología me han enseñado, tanto ser padre como ser esposo. ¿Y cómo llegué al ministerio? Bueno, yo me convertí, creo, porque no tengo una fecha exacta, como a los 13 años aproximadamente. Eso sería por ahí, por el 84, 85. Y luego de eso, luego de diversas experiencias en diversas iglesias, pues inicio en la Iglesia Bautista Internacional en el año 98 como maestro de escuela dominical. Todavía dedicado a mi profesión, que soy economista de formación, formado aquí en mi país a nivel de licenciatura, y luego con un magíster precisamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde viví 3 años allá en Santiago. Sí. Y ahí estuve, digamos, formándome. Luego de regresar de mi magíster, pues me desempeñé por unos 14 años en el área de la economía, y paralelamente hacía diferentes tareas en la iglesia de manera voluntaria, no dedicado a tiempo completo, pero sí estuve trabajando con los adolescentes, luego con los jóvenes, adultos, con la escuela dominical. Pero luego de años trabajando de manera voluntaria, y el ministerio seguía creciendo a nivel de responsabilidades, pues sentí el llamado de parte de Dios de dedicarme a tiempo completo al ministerio. Y en el año 2010, más bien 2009, tomamos la decisión. Bueno, la decisión fue tomada un año antes, 2008, para irnos en el 2009 a prepararnos formalmente en un seminario en Chicago,
que es el Moody Bible Institute, junto con mi esposa y mi hijo mayor. Y estuve ahí entonces haciendo una maestría en estudios bíblicos. Cuando regresé, entonces me dediqué a tiempo completo al ministerio. Y aunque mis labores de economista no han cesado, porque tengo una operación todavía pequeña con mi hermano, una empresa pequeña con mi hermano, pero ya el 98% de mi tiempo es dedicado al ministerio. Fue una pasión que fue creciendo paralelo con mi profesión y luego ahogó la pasión por la profesión, y finalmente aquí Dios me tiene dedicado a tiempo completo al ministerio. Excelente, gracias, pastor. Pastor Boris, él está en Puerto Varas, pastor Héctor, el pastor Boris, ¿eh? Dios le bendiga, pastor Héctor, qué bueno poder saludarle, conocerle algo de su vida. Desde adolescente conoce a Cristo, el Señor lo va llevando por área, ¿no es cierto?, de la inclinación en cuanto a lo profesional, y desemboca en el ministerio. Y estaba meditando respecto a nuestros jóvenes que son adolescentes o son jóvenes y están tomando en una etapa tan compleja de la vida, se toman decisiones tan trascendentales como qué estudiar, qué hacer con la vida, por dónde ir. ¿Qué consejo le daría a usted en el entendido de que nuestras vidas, nuestras profesiones, nuestros oficios también deben ser entendidos no solamente para, como la gente de repente dice, ¿no?, para que sea alguien en la vida, sino también para poner al servicio del Señor los talentos, lo aprendido, nuestras profesiones y oficios? ¿Qué consejo a la juventud que está tomando esas decisiones o que ya está en universidades? Sí, bueno, lo primero, eso que dices, Boris, es tremendamente importante que nosotros entendamos que lo que sea que hagamos, seamos médicos, ingenieros, economistas, pues enfermeras, enfermeros o dedicados a alguna profesión técnica, desde plomería hasta electricidad, cualquier profesión, oficio, se supone que es el espacio donde yo puedo servir a Dios. A veces Dios nos llama a eso, específicamente a ser profesionales a tiempo completo, y es ahí donde yo debo, se supone, 10:31, que dice que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Si hay algo que queda claro desde la Reforma Protestante, es que no hay una profesión más santa que otra. Yo puedo ser pastor y puedo ser ingeniero y glorificar a Dios de igual manera, porque todo depende de a qué me ha llamado Dios. Además, la forma en la que el evangelio penetra la oscuridad del mundo es precisamente cuando Dios lleva a sus hijos por diferentes vocaciones y profesiones, y Dios penetra entonces el mundo de esa manera. O sea que lo primero es tener en cuenta que cuando yo me dedico a una profesión, yo no me estoy dedicando a algo que es contrario al evangelio o contrario al trabajo de Dios. No, ahí en esa profesión yo también estoy llamado a llevar el evangelio de Cristo de la manera que se me presente la oportunidad, ya sea verbalmente o ya sea a través de mis obras, yo pudiendo reflejar las virtudes del que me llamo. Eso es lo primero. Segundo, yo le diría que cuando vayan a escoger una profesión, más que pensar en qué tanto dinero o qué tanta posición me va a dar eso, es que pensemos, bueno, ¿cómo me ha dotado Dios? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? Y buscar la actividad, profesión, que esté más acorde con los dones y talentos que Dios me ha dado. Dios es el dador de los dones, todo tipo de dones y talentos en el mundo, y yo no creo que si Dios me haya dado un don en el área de la medicina, Dios quiere que yo sea financista, porque yo creo que eso es lo que más dinero da. Yo creo que debo evaluarme, hacer una introspección de qué realmente es mi dotación, y yo entonces ir conforme a esa dotación que Dios me ha dado. Y va a ser entonces el área donde yo pueda descollar, donde pueda destacarme, y cuando me destaque, que yo pueda señalar a Dios, que es el dador de todas las cosas. Esos serían mis dos consejos.
Ahora, desde el punto de vista de la economía, en cuanto al estudio de esta carrera, es interesante porque cuando vemos que los países hoy día, muchos están casi en la quiebra, países que han tomado malas decisiones o que han sido enfrentados con esta pandemia y con crisis mundiales económicas que van bajan, suben, hay cambios de perspectiva. La Biblia tiene mucho que decir respecto a la economía, y la misma palabra que nosotros, que somos una cultura de influencia, que hemos recibido la influencia griega, de hecho es una palabra griega, economía, y que aparece en la Biblia. ¿Qué nos puede hablar acerca desde la economía del mundo en cuanto a la perspectiva de lo que aparece en las Escrituras? ¿Qué ligazón hay? Bueno, hay, como dices, Boris, es mucho lo que podemos decir. Sería muy pretencioso poder elaborar una posición bíblica completa en tan poco tiempo acerca de la economía, pero sí pudiera decir que definitivamente los sistemas económicos reflejan maneras de ver el mundo. Desde mi punto de vista, el sistema económico que más se asocia con lo que la Biblia muestra que debe ser el comportamiento de la economía es el capitalismo. No obstante, el capitalismo, como todo sistema humano, tiene muchas imperfecciones y debe ser perfeccionado o debe ser mejorado a través de diferentes opciones. Yo digo que el capitalismo porque cuando vamos a la Biblia y leemos el mandamiento, en los 10 mandamientos leemos no robarás, es evidente que Dios está de acuerdo con la propiedad privada. Y cuando hay un sistema que digamos, donde prevalece, o más bien donde existe la propiedad privada, es un sistema donde se promueve o se acepta el que las personas ganen por sus propios méritos los recursos que van a consumir o que van a poseer. Pero a lo largo de las Escrituras, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, Dios quiere que la forma como yo maneje mis finanzas, yo no ignore que aunque yo me gane mi dinero, yo debo tener una sensibilidad hacia aquellos que no han sido tan favorecidos o que no tienen los mismos dones y talentos y oportunidades que yo tuve. Entonces, aunque la Biblia, yo entiendo, está de acuerdo con el capitalismo, debe ser un capitalismo sensible. En el pueblo de Israel había muchas maneras a través de las cuales Dios establecía la solidaridad y la sensibilidad del sistema. Era un sistema capitalista, de hecho, el sistema judío de producción, pero Dios siempre tenía pendiente a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, y creaba mecanismos. De hecho, había un diezmo en la cultura judía, cuando había una teocracia, cuando había un gobierno sacerdotal, que el diezmo, había un diezmo que se recogía una vez cada 3 años y era dedicado específicamente a la atención de los necesitados en la cultura judía o en la comunidad judía. O sea que vemos en la palabra, digamos, un sistema capitalista, pero sensible y que se duele con los necesitados. Esa es básicamente mi perspectiva. Tenemos que tener cuidado también de pensar que lo que vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, donde los discípulos y los apóstoles dividían las cosas, todo lo que tenían era común a todos, que está en el libro de los Hechos, pensar que la Biblia promueve un sistema socialista puro o comunista puro, cuando realmente eso eran condiciones muy particulares, donde la sociedad primitiva cristiana tenía que aislarse incluso de su familia porque eran sacados de su familia cuando se convertían al cristianismo. Entonces, básicamente ahí te di a grandes rasgos, sí, a muy grandes rasgos, lo que entiendo es el planteamiento cristiano bíblico de la economía. Ahora, desde el punto de vista bíblico de la administración de la casa, la economía, ¿no? Respecto a la palabra de Dios, también se habla de economía del reino, no necesariamente en el tema financiero, sino de administrar la palabra de Dios, es decir, como la administración de la salvación, de lo que Dios dispensa al ser humano. También es interesante verlo como también maestro de la Escritura. ¿Usted, pastor? Sí, claro. Yo creo que nosotros, de hecho, Pablo dice que debemos ser considerados como administradores de los misterios de Dios. Y eso es lo que nosotros somos. Nosotros hemos recibido un tesoro
que es el evangelio de salvación, de que Cristo vino a morir por los pecadores, por nosotros, por todos nosotros, y hemos recibido ese tesoro en vasos de barro. Eso es como una paradoja, que Dios ponga un tesoro como el evangelio en vasos de barro que somos nosotros, o sea, vasos que no somos dignos de tener un tesoro tan valioso en las manos, pero Dios nos ha dado ese privilegio y nos ha hecho embajadores de este mensaje de reconciliación. Entonces, realmente la economía material es secundaria a la economía espiritual de Dios, porque el principal negocio de Dios es la salvación de los hombres, la salvación de las almas. Eso no quiere decir que Dios no está interesado de lo que pasa en el mundo material y en nuestras finanzas personales, materiales, pero para Él es prioritario lo que pase más bien con nuestras almas. Y lo que pase con nuestras almas y nuestros corazones y mentes va a tener un impacto en la manera como nosotros manejamos nuestro mundo financiero también. Yo creo que algo que emana de nuestra salvación claramente es que el manejo financiero cambia de manera drástica. Ese es uno de mis planteamientos, el principal planteamiento del libro al que hizo referencia la hermana María al principio del programa, ese libro que publiqué hace poco de Finanzas Bíblicas, donde yo planteo que si no cambiamos nosotros, nuestras finanzas tampoco lo van a hacer. Sí, precisamente aquí tengo enfrente mío esa frase, pastor, y a ver si nos vamos ahora, como diríamos, al área chica, para tratar precisamente este cambio que se ha de dar en las finanzas cuando ya conocemos al Señor, el que está en Cristo, nueva creación es, por lo tanto, cómo se enseña ahora este trato con la economía, con las finanzas en el creyente, porque de pronto los dejamos bien de lado esa enseñanza. Sí, nosotros vivimos, el mundo siempre ha sido materialista. O sea, cuando digo materialista es que a nivel general, a través de todas las civilizaciones y las culturas, el tema material ha capturado la atención humana demasiado. Por eso es que Cristo habla en los términos que habla de los ricos y dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Por eso es que Eclesiastés 5 dice que el que ama la ganancia no se sacia de ganancia o de dinero. Por eso es que tenemos tantas advertencias en la palabra acerca del poder de la riqueza. Cristo llegó incluso a comparar el dinero con Dios. Dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y servirá a otro, o viceversa. O sea que el materialismo siempre ha sido un problema a nivel mundial, a través de todas las civilizaciones. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener presente es que en esta generación de manera particular hay un materialismo quizás más generalizado que lo que veíamos en tiempos antiguos por la forma como nuestra sociedad funciona. Vivimos en una sociedad donde todo se publica, todo se conoce, los medios de comunicación nos han hecho conocer las realidades de otros países. Entonces, los niveles aspiracionales de un país pobre lo sitúa en función de lo que ven en los medios, y sus niveles aspiracionales no se corresponden con su realidad de su comunidad o de su país, sino por lo que él ve en los medios de comunicación. Me refiero a las películas, la televisión o las redes sociales. Entonces la gente ahora que vive en una comunidad o en un país de escasos recursos aspira a tener el vehículo que tiene un actor de Hollywood. Entonces eso ha creado niveles aspiracionales que están desconectados de nuestra realidad y corazones materialistas, más que yo diría en cualquier otra civilización. Y tenemos ese problema hoy en día. Hoy yo veo mucha gente a nivel de consejería financiera que viene a mí pidiéndome consejo, preguntándome qué puede hacer para reparar sus finanzas. Y cuando uno analiza qué es lo que ha ocurrido, les voy a resumir. La mayor parte de la gente tiene problemas financieros. No digo que sea la única razón, pero básicamente porque vive por encima de sus posibilidades. Básicamente. No es muy complejo el asunto.
No es que ignoran la parte financiera, es que viven por encima de sus posibilidades. Y a menos que, y eso vivir por encima de sus posibilidades obedece a muchísimos problemas de carácter, que podemos hablar de eso. Pero esos problemas de carácter, si no son corregidos, no va a ser corregido la parte financiera tampoco. Y eso es lo que yo planteo de diferentes maneras en el libro al que estamos haciendo referencia. Es interesante este tema porque muchas veces es fácil hacer una crítica a lo que está ocurriendo a nivel global o a nivel país, pero cuando vamos a la microeconomía, a la economía de casa, puede que nosotros podamos mirar a otros, ver las faltas que tienen, como dice el Señor, ver la paja en el ojo ajeno, y nosotros no ser sabios para tomar decisiones financieras, lo que usted acaba de mencionar, el tema del sobreendeudamiento, también de cristianos, por muchas razones, el no poder tener una economía sana a nivel familiar, el poder tener quizás presupuestos, quizás no nos han enseñado, y la Biblia hablará acerca del ahorro, hablará acerca de la sana administración, de cómo manejar posiblemente las personas, estoy pensando en general, quizás no conocen esta área, como que se espiritualiza la Biblia y como que tiene tanto concepto práctico para el día a día respecto también a la economía familiar. Sí, claro, la Biblia, como dices, Boris, o sea, está llena de consejos. La Biblia no es un libro para los religiosos vivirlo dentro de la iglesia. La Biblia es una cosmovisión de la vida, del mundo. Me da principios y me da una lectura de todo lo que el mundo contiene, de todo lo que pasa en el mundo. Y las finanzas es una de esas cosas. Tú mencionabas el tema del ahorro. Obviamente la Biblia plantea que el ahorro es necesario. De hecho, a mí me resulta curioso y hasta jocoso que en el libro de Proverbios Dios inspira al proverbista, al sabio de Proverbios, a compararnos con la hormiga, y más que compararnos, a decirnos que observemos el comportamiento de la hormiga. O sea, Dios le dice al ser humano, observa la sabiduría que yo he puesto en la hormiga, que en verano guarda para comer en invierno, hablando claramente al ahorro, porque la hormiga sabe que va a venir un tiempo donde no va a tener. Entonces Dios hace alusión a la hormiga y dice que el necio todo lo disipa, todo lo gasta. Ese es otro proverbio también que nos habla del principio de ahorro. Para mí el ahorro es un acto de humildad. Es un acto de humildad porque el que ahorra está reconociendo que no conoce el futuro, y que como no conoce el futuro, tiene que anticiparse al futuro y ahorrar porque no sabe lo que puede ocurrir. El que gasta todo lo que tiene, no pensando lo que trae el futuro, es un arrogante, bíblicamente hablando. Entonces, de ahí un principio del ahorro, y de ahí que mucha gente no tiene cuando vienen los imprevistos de la vida, porque no fue humilde y no reconoció que habían cosas que estaban fuera de su control. Y por eso digo que el ahorro es un acto de humildad, pero no solamente un acto de humildad, el ahorro también es un acto de sabiduría. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida que van a venir que no son inciertas, que son ciertas. Por ejemplo, la vejez. Todos nosotros sabemos que va a llegar un tiempo donde nosotros no seremos tan productivos como somos ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahorrar para ese tiempo. Eso no es incertidumbre, eso es algo cierto. Y es una prudencia entonces yo anticiparme a eso. La famosa historia de José con las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué fue lo que José hizo? José administró prudentemente los años de bonanza, 7 años de bonanza, para cuando llegaran los años de escasez, los años de vacas flacas. Entonces, la humildad, el ahorro no es un acto de humildad solamente, es un acto también de prudencia, porque sabemos que hay cosas que van a venir, que no manejamos y que tenemos que anticipar. Entonces, mucha gente no vive basado en estos principios, vive el día a día simplemente disipando todo lo que tiene, y Proverbios agrega, el necio todo lo disipa porque quiere el placer. Nosotros vivimos el día a día queriendo lo que queremos, y lo queremos ahora, sencillamente no tenemos para el mañana, y ahí tenemos problemas financieros de diferentes tipos.
Interesante el tema de los principios bíblicos, porque en algún momento escuché el siguiente argumento cuando se habla acerca de ser previsores, y alguien en algún momento dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿No es acaso que tenemos que vivir por fe? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Quizás es una pregunta tan obvia para muchos, pero quizás para algunos de repente dicen, casi vivir como pajaritos. Total, yo confío en el Señor, como si el Señor se preocupa de las aves, también se preocupa de mí. El equilibrio entre la fe, los principios bíblicos, lo que está en la Escritura, una sana economía, una sana administración. Claro, el vivir por fe no elimina mi responsabilidad de vivir los principios bíblicos. Vivir por fe implica que yo vivo según los principios de la palabra. Y si la palabra establece que en mis tiempos de bonanza yo debería anticipar eso y acumular para los tiempos de escasez, no hacerlo entonces es no confiar en la palabra y por lo tanto no vivir por fe. Por lo tanto, el disipar todo lo que tengo o todo lo que me llegue en mis tiempos de bonanza es un acto de desconfianza porque no estoy aplicando los principios de la palabra para mi manejo financiero. O sea que es absolutamente, Boris, contrario a vivir por fe. El disiparlo todo es desobedecer la palabra y por lo tanto desconfiar en lo que Dios ha dicho. Entonces, claro que el pasaje de Mateo 6 al que haces alusión de que Dios alimenta las aves y viste los lirios del campo, sí hace referencia a cuando tú tienes poco y quizás ni siquiera puedes ahorrar. Bueno, tienes que confiar en Dios, que Dios va a proveer. Pablo, luego el autor de Hebreos dice, si tenemos con qué comer y con qué vestir, con eso estaremos contentos. Pero Pablo habla en Filipenses que incluso llegó a tener hambre. O sea, la vida cristiana y la provisión de Dios no es una garantía 100% de que nosotros vamos a estar siempre saciados o siempre suplidos. Vivir por fe implica que yo confío que aún yo tenga escasez, Dios tiene control y es bueno para conmigo. Entonces esa es no sé si aclaré la sí, inquietud, pero es contrario a ese entendimiento que la gente tiene de que vivir por fe es vivir de manera imprudente. Pastor, tengo una consulta que quizás pueda ser muy necesaria, porque cada cierto tiempo se ven escándalos a nivel mundial de iglesias, de pastores, de ministerios, donde por una mala doctrina se llega a un abuso económico. Y muchas veces le he tenido que compartir estos mensajes a la iglesia, que cuando el único que se enriquece es el líder y no los hermanos, hay algo que está pernicioso ahí. O viceversa, cuando todo el mundo prospera en lo económico, menos el pastor, hay otro desequilibrio. Entonces, este tema respecto a una doctrina errónea, lo que forzar decir la Biblia, lo que no dice, el abuso económico que de repente hay de algunos movimientos y que después salen a la palestra por televisión, escándalos financieros o morales, tiene que ver el tema financiero, la perspectiva de iglesia, lo bíblico, para tener una finanza sana, no solamente en el hogar, no solamente en la nación, sino también al interior de una congregación o ministerio. Sí, bueno, todos sabemos la popularidad del famoso evangelio, que no es ningún evangelio, de la prosperidad. Aquella idea de que Dios nos quiere a todos prósperos y ricos o suplidos en abundancia, y que eso es una muestra de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y la idea de que si tú le das a Dios, Dios te va a devolver en abundancia, y de que pactes con Dios y que le creas a Dios para que veas cómo las puertas de los cielos, haciendo una mala aplicación del pasaje de Malaquías, de que Dios va a abrir las puertas de los cielos a aquellos que le diezmen. Cuando yo escucho ese tipo de predicación, obviamente me irrito, porque ese no es, nunca fue la predicación de Cristo, de los apóstoles, y los pasajes a los que se hace alusión en el Viejo Testamento son absolutamente sacados de contexto.
Entonces, si yo me encuentro en una congregación donde lo que se predica es que Dios me quiere próspero y de que pruebes a Dios y pactes con Dios para que Él te prospere y que le des a Dios para que Él te devuelva, yo sin temor le diría, sal de esa congregación que no está predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, hay muchas, pero esto no es de ahora. Pedro y Pablo advierten contra los falsos maestros, a los que predican por ganancia, los que predican el evangelio por ganancia y hacen del evangelio un medio de ganancia. Eso obviamente están absolutamente condenados por Dios en su predicación. A menos que se arrepientan, van a tener que enfrentar a Dios en algún momento de sus vidas o cuando ya pasen de este mundo al otro. Entonces nosotros tenemos primero que tener discernimiento de si se está predicando la palabra claramente. Muchos de estos escándalos precisamente eran cosas que ya se veía venir. Se veía venir cuando tú ves ese énfasis en una iglesia, en lo material, eventualmente esa iglesia se va a terminar desviando completamente y obviamente va a ser un oprobio, una vergüenza para el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuidémonos de eso, cuidémonos de estar en iglesias así, cuidémonos de nosotros transmitir esa idea. Ese pasaje del que siembra en abundancia, cosecha en abundancia, que está en 2 de Corintios 8 o 9, que habla de esta ley de la siembra. Yo quiero aclarar algo. O sea, Dios bendice al corazón generoso. Eso es bíblico. Amén. Pero primero debemos tener en cuenta que Dios no siempre bendice materialmente el corazón generoso. ¿Ok? No siempre la bendición es material. Eso es lo primero. Segundo, si yo le doy a Dios para que Él me devuelva, o sea, con esa intención, y yo pacto con Dios, supuestamente, yo pacto con Dios, entre comillas, para que Él me devuelva, ¿estoy yo siendo generoso? No, yo no estoy siendo generoso. La generosidad es el que da sin esperar nada a cambio. Entonces yo estaría confundido si yo creo que si yo le doy a Dios y Él me va a devolver y yo le doy con esa intención, Él me va a devolver. No, Dios no tiene la obligación de devolverme. Entonces yo quería hacer esas dos aclaraciones. Dios bendice el corazón generoso, no siempre materialmente. Pero ojo, cuando damos a Dios para que Él nos devuelva, no estamos siendo generosos, estamos siendo mercantilistas con Dios. Entonces, no es una generosidad que Dios va a bendecir. Pastor, tengo acá dos dudas y tengo que sí o sí preguntárselas porque ya alguien nos había comentado al respecto. Y usted hizo una pasadita por ahí acerca de cuando habló acerca del ahorro. Y esto yo recuerdo por años, en algún momento hemos hablado acerca de la economía y tuvimos un hermano, hemos escuchado pastores también hablar acerca de la economía. ¿Qué pasa cuando la mayoría de la gente, cuando se le habla de ahorro, dice, no, pero es que ¿cómo voy a ahorrar si gano tan poco? Es una de las cosas que se dice, ¿no? Cuando se habla de ahorro. Y lo otro, del diezmo. ¿Está vigente? Porque incluso sale en YouTube, uno puede meterse en muchos lugares y es la pregunta, pero constante. ¿Hay que diezmar? Sí. Con respecto al ahorro de la gente, digamos, si alguna persona tiene un bajo nivel de ingresos, ciertamente no siempre es fácil desarrollar una disciplina de ahorro cuando yo tengo ingresos bajos que apenas a veces alcanzan para cubrir mis necesidades. En esos casos yo le diría al hermano o la hermana, en primer lugar, entiende el ahorro como algo que tú haces no si te sobra, sino que tú lo haces de manera intencional. Eso es lo que yo llamo, en lugar de hacer del ahorro algo residual, o sea, si sobra, yo debo hacer del ahorro algo intencional. Es decir, en un presupuesto que yo haga, yo debo ponerlo arriba como una de mis principales partidas o de mis primeras partidas. Quizás yo no puedo ahorrar mucho, quizás lo que puedo ahorrar son $10 al mes o $15 al mes, pero es absolutamente útil a nivel económico y a nivel de mi santificación, que yo sea capaz de sacar algo, de apartar algo
para ahorrar, para cuando se presenten imprevistos que yo no conozco y que van a venir. Van a venir en este mundo caído y disfuncional, van a venir. Entonces, primero, hacer del ahorro algo intencional y no residual. Eso va a implicar, entonces, que como yo quiero poner el ahorro arriba como una de las primeras partidas de mi presupuesto, yo tengo que evaluar las otras partidas que siguen y voy a tener que quizás quitar gastos que yo hago en cosas que no son absolutamente necesarias. Y yo entonces tengo que entrar en un proceso de cuestionar legítimamente mis partidas de gasto. No solamente las partidas, sino el tipo de partida. O sea, me refiero a lo siguiente. Nosotros sabemos que necesitamos proteínas, pero yo puedo adquirir esa proteína comiendo pollo o comiendo una carne de res, no sé cómo le llaman allá, pero aquí la carne buena le decimos tenderloin o un filete o un churrasco, algo caro. Bueno, si yo lo que puedo es comprar, aquí el pollo es más barato, no sé allá, aquí el pollo es más barato. Entonces, si yo lo que puedo es comprar pollo para poder ahorrar algo, bueno, pues yo puedo comer pollo. De la misma manera, el tipo de ropa que compro, de la misma manera, quizás si necesito un vehículo y voy a adquirir un vehículo, puedo comprar vehículos de diferentes categorías. El colegio de mis hijos, la educación de mis hijos, ¿dónde los pongo? O sea, todo eso yo tengo que cuestionar si el estilo de vida, el nivel de vida en el que yo me encuentro se corresponde con mi realidad económica, y si no se corresponde, cambiarla sin temor, sin vergüenza. Mucha gente no quiere cambiar la forma como viste por vergüenza. Mucha gente no quiere cambiar el vehículo en el que anda por aprobación de los demás. Entonces, esas debilidades del carácter, esas inseguridades personales me llevan a un exceso de gastos y no puedo ahorrar. Entonces, ese es mi consejo. Mi primer consejo es hagan del ahorro algo intencional. Y segundo, cuestionen todas las partidas de gasto a la luz de su realidad económica para dar lugar al ahorro. Cuando se hace eso de manera honesta, en sentido general, la gente encuentra de dónde sacar para ahorrar. O sea que ojalá lo podamos hacer con honestidad y siendo radicales con nosotros mismos. Entonces, la segunda pregunta, hermana María, que usted me hace acerca del diezmo, de si está vigente o no está vigente hoy en día, de manera muy breve, le menciono lo siguiente. Primero, el diezmo no es una instrucción neotestamentaria. No está en el Nuevo Testamento. Las referencias del diezmo en el Nuevo Testamento solo están en los evangelios, cuando Jesús estaba con nosotros y Jesús vino bajo la ley. La ley todavía era parte del sistema judío cuando Jesús estuvo, pero luego de que la iglesia es instaurada, de Hechos hacia el diezmo no es mencionado ni una sola vez, ni una sola vez. El diezmo es una instrucción del Antiguo Testamento, solamente para la comunidad judía, Ahora, el hecho de que el diezmo no esté vigente como mandato no quiere decir que no sea útil como principio. No está vigente como mandato, pero yo sí creo que es útil como principio. ¿En qué sentido? Bueno, hoy en día no tenemos una teocracia como tenía el pueblo de Israel, o no tenemos una monarquía como tenemos el pueblo de Israel, que vivía de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero hoy en día tenemos una iglesia que depende de la contribución de sus miembros. Entonces, el principio de que la comunidad cristiana y la obra de Dios en el mundo debe ser financiada por los hijos de Dios requiere que nos comprometamos con contribuir a la obra de Dios. ¿Y dónde comenzamos? ¿Con qué porcentaje comenzamos? ¿Cuál debe ser? Bueno, nosotros creemos que un buen inicio es un 10%. Ahora, si una persona no puede por alguna razón dar un 10%, que no lo dé. No está pecando con eso. Que no lo dé. Pero nosotros en nuestra iglesia, a los miembros de la iglesia, le enseñamos el diezmo como principio, no como mandato. Pero nosotros no andamos chequeando si la gente diezmó o no diezmó.
Eso es un asunto de su conciencia con Dios. En nuestro pacto de membresía sí tenemos una línea que dice que usted se compromete a aportar financieramente a la iglesia, pero no mencionamos el diezmo. Si Dios te pone en tu corazón que es el diezmo, bien. Si Dios te pone en tu corazón que es el ventiesmo, el 20%, bien. O es el cincuesmo, bien. O sea, no tenemos esa lucha de que una persona está fuera de la voluntad de Dios porque no diezme. Pero nosotros pensamos que un buen punto de inicio es el diezmo. O sea que, en resumen, lo vemos más como un principio útil que como un mandato vigente. Amén. Qué interesante poder compartir estos conceptos. Me recuerdo que décadas atrás escuchaba mensajes que hablaban que uno tenía que diezmar todo, es decir, el 10% de mi tiempo, el 10% de mis ingresos. Y en realidad, cuando llegamos a Cristo, entendemos que el Señor no es dueño del 10%, es el dueño del 100%, por algo es el Señor. Entonces, de repente queremos como aferrarnos a un porcentaje cuando toda nuestra vida y todos nuestros ingresos, todo lo que tengo, le pertenece al Señor. Entonces, eso también nos ayuda. De pensar que el diezmo es lo que le debemos a Dios, y es que el que piensa que es un mandato, cuando da el 10%, piensa que puede hacer lo que quiera con el 90%. Claro. Porque ya cumplió con Dios. Pero no es así. Él es el dueño del 100%. Yo le doy un 10 o un 15 o un 5 en función de mi convicción de lo que debo aportar a la obra de Dios, pero luego el resto, lo que me queda, debe también ser pensado, invertido o gastado de una manera que glorifique a Dios y que honre los principios de su palabra. Sí, a propósito de diezmo y de economía de la iglesia, mencionamos que cada cierto tiempo en ciertos lugares aparecen estos movimientos que se abusan de o pastores que se enriquecen, y eso es un hecho de la causa, digamos, que es lamentable, pero existe. Pero cuando vemos la realidad latinoamericana, la cantidad de pastores que no viven, no son ricos, sino que pastorean iglesias medianas, pequeñas, en que sus entradas económicas son exiguas, muchas veces, ¿no es cierto?, con dificultad, están ahí en lo económico sirviendo al Señor y aún así lo hacen. Es decir, estos escándalos no representan a la totalidad de congregaciones y de pastores. ¿Por qué lo menciono? Porque ahora estamos enfrentados a un desafío como es la pandemia, en que nuestros templos, no había ocurrido esto desde que yo tengo memoria, hace poco tiempo en todo caso, pero que los templos se cerraran y que no nos pudiésemos congregar por ley, por estas cuarentenas a nivel mundial, global, y algunas iglesias quizás se han resentido en la parte financiera, y en otras hemos visto que, a pesar que no nos podemos congregar, hemos visto la madurez, la fidelidad de nuestros hermanos, y eso también ha sido hermoso. ¿Cómo vivir este tiempo complejo en lo económico y también ser parte de una iglesia local en responsabilidad también financiera? Sí, claro, tú has mencionado varias cosas importantes, Boris. Bueno, mencionaste la idea de que muchos pastores lamentablemente viven de manera muy escasa, con mucha escasez, precisamente porque quizás sus iglesias o no pueden darle un nivel de vida medio adecuado o no quieren. Yo he sido testigo de muchas iglesias que se oponen a que el pastor tenga un nivel de ingreso que pueda ser considerado un poco alto con respecto al resto de la población de la iglesia. No vamos a entrar ahora en niveles, pero yo creo que cada iglesia primero debe entender que el obrero es digno de su salario, que el que trabaja en el evangelio puede vivir del evangelio. Estos son principios bíblicos. El que trabaja en el evangelio puede vivir del evangelio, y que aquellos que predican la palabra bien pueden ser considerados o deben ser considerados como dignos de doble honor. Hablando de este tema de la parte económica, yo creo que la iglesia es responsable, debe ser responsable de tener a su pastor en una condición económica donde no sea de abundancia mayúscula, pero sea de tranquilidad, de que sus necesidades están cubiertas en un nivel que le pueda permitir a él concentrarse en el estudio de la palabra y la enseñanza de la palabra. Creo que el pastor debe tener esa tranquilidad de que tiene sus necesidades cubiertas. Eso por un lado. Por otro lado,
ciertamente la pandemia ha puesto grandes desafíos al ministerio, porque muchas iglesias han visto que su membresía ha sufrido la pérdida de ingresos, y obviamente si los miembros pierden ingresos, ¿qué le van a dar a la iglesia? ¿Le van a dar menos o no le van a dar nada? La verdad que eso es todo un desafío. Yo creo que el llamado de nosotros los pastores es primero a orar por provisión, para que Dios pues provea por diferentes medios, ya sea por vía de la membresía o ya sea por otros medios, a las necesidades de la iglesia. En primer lugar, orar por eso, orar intensamente por eso. En segundo lugar, creo que nosotros también debemos, los pastores, ser creativos en la manera como ajustamos los gastos de las congregaciones para generar credibilidad. Muchas veces la gente no da a la iglesia no porque no quiera, sino porque no cree que se va a administrar de una manera correcta. Y yo creo que parte de las, no solamente en pandemia, sino en sentido general, el manejo de la iglesia financiero debe generar credibilidad para que la gente sepa que lo que está dando se está invirtiendo de una manera adecuada. Por ejemplo, de manera breve, y esto no me estoy dando palmadas en la espalda, pero algo que nosotros hemos aprendido de la palabra. En la IBI, mi iglesia, cada 6 meses, o sea, 2 veces al año damos un reporte financiero a la iglesia. Cuánto hemos recibido, dónde se ha gastado, cómo se ha gastado. Nos decimos si hay preguntas, si hay observaciones, si hay, digamos, algún tipo de duda del manejo financiero. Y la verdad que Dios nos ha sorprendido, y la comunidad a la que pertenecemos nos han sorprendido, de que cuando se es transparente, la gente no pregunta mucho. ¿Por qué? Porque confía. Nosotros no es que no queremos que no pregunten, no pueden preguntar, pero la gente confía. Y increíblemente, a través incluso de la pandemia, la comunidad de la IBI ha sido muy, muy fiel en su dádiva. Sabiendo nosotros que han habido desafíos internos en la congregación de muchos miembros que han perdido sus empleos, pero en sentido general nuestros aportes se han mantenido relativamente estables por la gracia y la provisión de Dios. Pero creo que también ha habido un trabajo de confianza, de crear confianza. Entonces, creo que las comunidades deben primero, como decía, orar por la provisión de Dios. Segundo, tratar de generar credibilidad en el manejo financiero de las iglesias. Y tercero, los pastores deben ser honestos con la congregación acerca de sus necesidades. Muchos pastores tienen miedos de que si le dicen a las congregaciones sus necesidades, o quizás a un grupo de hermanos o de líderes de sus necesidades, eso se va a ver mal, se va a interpretar mal. No, debe ser honesto y transparente para que la comunidad se identifique y sea empática con las necesidades que tiene el pastor o la iglesia. Así que digamos que esos principios generales te los puedo mencionar, pero sin entrar en particularidades, porque no sé la situación específica de muchas congregaciones, pero creo que para nosotros esos principios han sido importantes en nuestro manejo. Amén, amén. Nos está escribiendo acá el pastor Patricio, dice, buenos días. Pregunta, muchos pastores de mi generación tomaron el llamado pastoral con mucha pasión y obediencia. Sin embargo, a muchos les ha sido muy difícil sostener sus familias. De acuerdo a esto, ¿qué consejo les daría a aquellos hombres que están siendo llamados al ministerio a tiempo completo? Sí, bueno, es un reto, es un desafío enorme. Yo creo que nosotros tenemos que entender, reconocer que la palabra nos llama a proveer para nuestras familias. Cuando nosotros, si la iglesia no me puede sostener, el pastor debe considerar un trabajo fuera de la iglesia. Claro que eso le va a limitar en su dedicación a la iglesia, pero si la iglesia no entiende que debe sostener a su pastor, el pastor debe cumplir con su responsabilidad como proveedor de su familia y entonces él gestionar esa provisión. Cuando la iglesia ve entonces que no tiene al pastor tan disponible como quisiera, entiendo que debería pensar, bueno, pues entonces lo debemos tener a tiempo completo con nosotros y cubrir sus necesidades. Y entonces la iglesia ahí puede preguntar, pastor, ¿cuánto usted está recibiendo por esa vocación o por ese trabajo que usted está haciendo afuera, para ver si la iglesia lo puede cubrir? Entonces, yo diría que el pastor debe entender que
si él es llamado a tiempo completo, él es llamado a pastor, pero si él es esposo y padre, él también tiene una responsabilidad no solo como pastor, sino como proveedor de su casa. Si la iglesia no cubre sus necesidades, él tiene que agenciarse esa provisión. ¿Y cómo lo hará? Bueno, pues siendo bivocacional. En mi caso, yo durante muchos años, y de hecho todavía lo soy bivocacional. En este caso yo lo hago porque no quiero cargar a la iglesia con lo que yo con todo lo que necesito y por lo menos con las cosas que he entendido que mi familia necesita. Y he desarrollado una profesión, o más bien una vocación bivocacional. Hay algunos pastores que pueden hacer esto. Yo diría que si lo pueden hacer, considérenlo. Si no lo pueden hacer y no pueden entonces sostener su familia, tienen que ir frente a la iglesia y hablar transparentemente de sus necesidades y ver si la iglesia está dispuesta a cubrir sus necesidades. Y si no lo está, entonces tienen que ser honestos con la iglesia y decirle, bueno, yo en estas condiciones no puedo sostener a mi familia, que la palabra me llama a hacerlo. Y si ustedes no pueden hacerlo, bueno, pues tendremos que buscar un esquema donde yo trabaje algunas horas en la iglesia, esté atento de los mensajes de los domingos, pero no puedo dedicarle a la iglesia más tiempo que es. Y la iglesia va a ir creciendo en esa dirección. O sea que no es fácil, pero el pastor debe entender que tiene una responsabilidad con su familia, que es absolutamente vital que él la mantenga, que él la cubra. Y si la iglesia no puede cubrirlo, pues entonces él tiene que buscar de otra manera ese sustento. Amén. Pastor, estamos cumpliendo 30 años como Ministerio Armonía y ha sido solamente por la gracia del Señor que ha sido sostenido durante estas décadas. Justamente muchos años atrás llegaban, y hasta la fecha llegan, y le damos gracias al Señor, ministerios de otros países que son financiados justamente en esos países de origen, ya sea Estados Unidos, Europa, misioneros que venían con el respaldo financiero de sus iglesias o denominaciones. Y muchas veces como que descansábamos, hablo en general, en que venían financiados. Cuando se levantan ministerios en el país, con recursos del país, con personas nacionales, el desafío de sostener una obra también es grande. ¿Qué nos puede decir respecto a nosotros como ministerio? ¿Qué palabras de aliento y consejos también en esta área para poder tener el equilibrio de poder tener un ministerio sostenido por la gracia del Señor, pero también en responsabilidad? Bueno, eso que tú dices, Boris, nosotros durante muchos años, Latinoamérica fue una receptora de misioneros y de recursos. Nosotros todavía no hemos aprendido completamente a ser sostenedores de misioneros y sostenedores de obras y enviadores de recursos. El pueblo cristiano latinoamericano se ha acostumbrado a ser más un consumidor que un generador. Y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. No solamente eso va a cambiar, eso no va a cambiar simplemente porque nosotros tengamos más ingreso. No, tiene que cambiar nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender que es más bienaventurado dar que recibir. Tenemos que entender que la generosidad es algo que Dios ve con buenos ojos. Es algo que Dios recompensa, bendice y aplaude. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de que acumular tesoros en los cielos se hace precisamente es siendo generosos aquí en la tierra. Cuando cambie nuestra perspectiva acerca del manejo de los recursos, seremos más dados a abrir las manos y a sostener gente. Esto mismo que tú comentabas hace un momentito, Boris, de los pastores latinoamericanos que viven con mucha precariedad porque sus iglesias no los sostienen muchas veces. En muchos casos, yo no quiero generalizar, pero en muchos casos las iglesias pudieran sostenerlos, pero hay como hay un agarre con el dinero, con lo material, hay una falta de empatía y de generosidad en nuestros corazones, que el pastor no puede ganar más de lo que yo gano. Es como una idea que tiene que ser desarraigada, que tiene que cambiar. Yo tengo que entender que la Biblia no tiene un llamado a los ministros a un voto de pobreza. Y cuando digo que no tiene un llamado a un voto de pobreza, no quiere decir que nosotros tenemos que vivir en la abundancia, sencillamente. No, lo que digo es que por muchos años se entendió en diferentes denominaciones y órdenes católicas incluso
que la pobreza tenía una virtud espiritual en sí misma, o sea que el pobre estaba mejor con Dios que el rico. Y eso no es bíblico, eso no es bíblico. El pobre puede estar en su corazón tan mal como lo puede estar también el rico. Y el rico puede estar mejor que el pobre. O el que tiene mucho puede estar mejor que el pobre, porque es un asunto del corazón. Entonces, nosotros tenemos que desarraigar diversas ideas. Primero, el voto de pobreza no es un llamado de todo cristiano. En segundo lugar, ¿por qué somos tan agarrados con nuestro dinero? Y es porque muchas veces no tenemos una perspectiva eterna de que cuando somos generosos estamos acumulando tesoros en los cielos. Tampoco creemos eso de que es más bienaventurado dar que recibir. No lo creemos porque no lo vivimos. Entonces, en la medida que estas verdades nos cambien nuestra manera de pensar, seremos más generosos con la obra de Dios, estaremos más comprometidos y comenzaremos a ser capaces de sostener obras en el extranjero, de enviar gente. O sea, yo tengo que saber que si una iglesia envía un misionero o un ministro a estar en otro lugar, en otra región, en otro país, nosotros somos los responsables de que ese ministro cuente con lo que él necesita para hacer la obra de Dios. O lo queremos desenfocado, o lo queremos siendo inefectivo porque tiene que ocuparse de otras cosas. Somos muy poco dados a sostener a los demás porque tenemos corazones materialistas. Entonces, yo hago un llamado de que revisemos estas maneras de pensar, de que el pastor tiene que ser pobre, de que el que va en misiones tiene que depender de Dios. No, pero cuando Dios le vaya a enviar recursos a ese misionero, lo va a hacer a través de su pueblo. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pablo era enviado por diferentes iglesias a diferentes regiones y era sostenido por esas iglesias. Vemos en la carta a los filipenses que Pablo le da gracias a los filipenses por la ofrenda que le mandaron. En 2 de Corintios 8 y 9 vemos a Pablo recogiendo una ofrenda en Macedonia y en los Corintios para llevar a Jerusalén. O sea, cómo la iglesia siempre ha sido la que sostiene a sus ministros. Y la iglesia latinoamericana, yo diría que ahí tiene todavía mucho en un área en la cual crecer. Y es mi oración, es mi entendimiento que debemos arrepentirnos de nuestro materialismo y de nuestras maneras de pensar erradas y de ser cortos y escasos con la obra de Dios y comenzar a dar y abrir nuestras manos de una manera más abundante para que la obra de Dios florezca. Entonces, esa es mi reflexión acerca de tu pregunta, Boris, y ojalá Dios nos lleve en esa dirección. Amén. Amén. Bueno, damos gracias por este tiempo, pastor. Le quitamos unos minutitos más, pero era necesario. Lamentamos no poder seguir con esta conversación porque comenzaron a llegar una cantidad de preguntas impresionantes. Creo que si los hermanos vuelven a oír el programa, que va a ser por la tarde, podrán allí también tener respuesta a algunas de esas preguntas. Sin embargo, invitarles porque el día 26 de noviembre, que es la próxima semana, va a estar dentro de los conferencistas. El día 26 de noviembre a las 11 de la mañana va a estar el pastor Héctor Salcedo y a ver si le podemos hacer llegar las preguntas aquí como para que pueda quizás tomar la enseñanza ahí para todos nuestros auditores. Hermano Juan. Sí, por aquí estamos, hermana María Soledad. ¿Se nos perdió el pastor? Sí, pero está disponible. Sí, lo vemos acá en internet. Ya. Algo le está pasando algo ahí pasó en parte de las redes. Pero yo les dije que se iba a hacer muy corto el tiempo. Hay mucho más para compartir. Y también ahí vamos a invitar a nuestro pastor para que podamos estar en otro tiempo, en otro programa, no tan solamente ahora en este aniversario, sino que poder seguir con él. Ahí me dice que no escucha. En este momento él... qué bueno. Algo pasó, no está escuchando. Pero damos gracias al Señor por este tiempo que pudo compartir con nosotros. Damos gracias al Señor también por toda esta enseñanza. Creo que ha sido un tiempo muy diferente. Como lo han expresado muchos de nuestros hermanos auditores, ha sido un tiempo, a muchos les ha agradado este aniversario en el sentido de que hemos conocido más allá a nuestros hermanos. Entender que somos parte de un cuerpo, que hay más hermanos compartiendo y que están ligados de alguna forma a nosotros como ministerio también. Así que damos gracias, pastor. ¿Ahora sí me escucha?
Sí, ahora sí. Ahí sí. Muchas gracias, pastor, por todo este tiempo. Gracias por su disponibilidad. Y le vamos a dejar invitado, en caso que no haya escuchado lo que dije anteriormente, para compartir en algún otro programa, invitarle y que podamos seguir hablando de todo esto que realmente es necesario. Cuenten con eso. Yo sé que el jueves tengo una cita con Sí, ustedes, pues. o sea que ahí nos volveremos a ver y a escuchar. Sí, Así es. sí. Bueno, y antes de despedirnos, como nos preguntaron por el nombre del libro, se llama Finanzas Bíblicas. Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Así es que a preguntar nomás si está en las librerías cristianas acá en nuestro país. Sí, entiendo que sí. No sé exactamente en cuál librería, pero me imagino que no son muchas las librerías, porque normalmente son un par de ellas que tenemos en cada país. Pero sí, está disponible electrónicamente en Kindle, por medio de Amazon también, y también está disponible, entiendo, en las principales librerías cristianas de Chile. Aquí nos van a averiguar inmediatamente. Tenemos una productora súper rápida, así es que luego nos va a averiguar. Bueno, nos despedimos, pastor, de este tiempo, agradeciendo una vez más por lo compartido, por lo enseñado, y sin duda ahí el próximo jueves compartiendo también dentro de las conferencias de la semana. Gracias, muchas bendiciones y gracias nuevamente por la invitación. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Chao.